Hola, hola amigos, soy Raúl. ¿Cómo están? Disculpen por no haber podido subir videos como yo les prometí, que iba a subir todos los días. Les pido disculpas. Nos vamos a poner al día y vamos a subir unos 3 o 4 ejercicios. Recuerden que este canal es de ciencia, de ingeniería. Aquí vamos a ver solamente lo que es ingeniería y ejercicios relacionados con esa rama. Vamos a ver álgebra, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces lo que les pido es paciencia. Y si les interesa, para su hijo, para ustedes mismos, para que recuerden la fórmula del área, por último, que con el paso de los años se olvida. Partimos, que lo estaba haciendo el ejercicio, pero me había equivocado y después ustedes me iban a retar. Este es el ejercicio. Se los voy a leer. Estos ejercicios son de la universidad donde yo estudiaba. De hecho, acá tengo el libro. Bueno, nunca lo devolví yo el libro. No creo que después a lo mejor me cobren derecho de autor, así que lo mejor a esto, yo no estoy improvisando, porque no debería, ¿por qué improvisar con un ejercicio así tan pequeño? Entonces, para que no me cobren derecho de autor, yo creo que lo mejor es cambiarle, no sé, pues le vamos a cambiar la masa. Ya no es 0,4, entonces va a ser 0,5 y ya no es el mismo ejercicio. Y yo tampoco me lo sé. Entonces, esto es prácticamente sin estudiar ni nada, sino que lo que uno se acuerda de la universidad y bueno, igual estudiar un poquito para refrescar la memoria porque está, bueno, ya han pasado, ¿cuánto? 28 años. O sea, no 28 años, o sea, como 8 años que salí yo de la universidad. Soy ingeniero constructor, así que ya empecemos. Aquí nos están hablando de la cantidad de movimiento, la masa de la pelota. Ya, ahora me acordé del ejercicio, ya. Vamos a, pongan atención, que esto es muy importante. Hay una pelota que la lanzan, golpea la pared. A mí me gusta ser muy didáctico y vamos a improvisar ahora. Si yo golpeo, miren, el encendedor contra la pared, miren, para no se me va a caer. ¿Qué es lo que pasa? Repitamos, miren. Agarra una... dependiendo, por ejemplo, unos dicen, no, si agarró, no, si se quedó ahí nomás. Pero ¿qué es lo que pasa? Si fuera un cuerpo así redondo, sale disparado. Pero es un cuerpo que puede caer de una posición que quita roce o velocidad. Entonces, ahora, golpeemos otro objeto. A ver, mira, acá tengo, un maní que, disculpe. Ya. Lo vamos a golpear con la pared. Veamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dense cuenta, dense cuenta. ¿Se dan cuenta? Miren, miren la diferencia. Ojo. Fíjense la curva que hace el maní. Bueno, ahora tiró una curva hacia acá. Ahora el lápiz. ¿Se dan cuenta? De nuevo.
el lápiz llegó hasta acá, el maní se quedó allá. Entonces, vamos a acordarnos de, de los momentos de cuando un choque, hay unos choques que son, por ejemplo, a ver, no sé, pues si nosotros chocamos con un auto así de frente, pero no sé, pues el otro de al frente no es un auto, pues un camión. Ya, entonces obviamente nosotros vamos a salir disparados. Pero acá en este caso nos están hablando de una pelota de, a ver, ¿cómo no? ¿Es de tenis? No. Sí, sí es de tenis por el dibujo de la pelota que sale en el libro. Ya, entonces, la pelota de tenis no tiene, no es como, no tiene la densidad de una pelota de, por ejemplo, de golf. Es más blanda, más blanda. Entonces, si es más blanda, ustedes se dieron cuenta que cuando yo arrojé el maní que tengo acá, miren, si quieren lo voy a repetir de nuevo. El maní, miren, hace un salto, fíjense, así. Dense cuenta, dense cuenta. Bueno, es que lo tiré ahí y cayó mal. Cayó mal de nuevo. No. Pero el salto es el mismo. Lo que pasa es que cayó mal en la parte de acá, pero fíjense la parábola que hace. Ahora fue hacia abajo. Ahora un poquito más arriba, depende cómo caiga. Ahí salió hacia acá, hacia arriba. No sé si ahora me entiendan lo que les estoy explicando. Eso es un choque duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros graficamos el... Ay, a ver, no sé si alcanzan a ver. Si nosotros graficamos ese movimiento nos queda algo parecido a esto. Este es nuestro eje Y X. Ya, con el maní resultó así. Y con el plumón, como era más duro, tenía mayor densidad. Miren, voy a repetirlo. ¿Ven? Que no se me va a caer ahí abajo. Ven el movimiento. Si ustedes se dan cuenta, el plumón no hace esto. ¿Eso a qué se debe? Bueno, en parte a un tema de densidad de cada material, pues, donde chocan, y otra cosa el peso. Bueno, pero eso lo vemos más aquí un poquito más adelante. Ya. Yo al tirar el plumón es el que hace esto. Vean, se los voy a repetir de nuevo. El impacto entre el plumón y acá tenemos, bueno, es la pared de mi casa, pero es de material ligero, porque es un segundo piso. Entonces, dense cuenta de nuevo, grábense esto en la cabeza. ¿Se dieron cuenta del movimiento del plumón? La energía que libera, ya. Ahora el maní, volvemos a repetir, porque lo que vamos a hacer acá es un ejercicio muy fácil, pero si el concepto no lo tienen claro, no les va a servir. De aquí va el maní. Fue hacia abajo, pero vamos a hacerlo de nuevo. Siempre y cuando encuentre el maní. Acá está. Vamos. El maní, por ser de una menor densidad y que el... A ver esto.
volcánica. Ya, el Internet presenta un movimiento así. Porque es un choque más suave. No llegan a tener la misma densidad de uno y el otro. Entonces el choque, el impacto libera distinta energía eh, por el choque en sí, pues, si es muy duro o es suave. Depende de la densidad de los materiales y también de la masa y el peso que tengan. Ya, bueno, ya. Pero ojo, acuérdense de esto, lo que les voy a mostrar. A nosotros nos piden la fuerza media. Ya. Y si ustedes se dan cuenta, este es un impacto, el otro para acá, pero este fue con una pelota de tenis. Y la pelota de tenis va a presentar un comportamiento, la verdad las cosas que no lo sé, porque no tendría yo una pelota de tenis ahora para tirarla, no sabría. Pero según lo que nos dicen, es que en la pelota de tenis sufrió un impulso. Y ese impulso que la tiraron viajó a 30 metros por segundo. Ya. Entonces, una vez. Chicos, dame un segundo para tomar agua, por favor. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, pero este gráfico de acá, nosotros representamos la fuerza. Representamos la fuerza en función de X. Y el X acá es el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La fuerza por el tiempo. ¿A qué es eso igual? Eso es igual al impulso, pues amigos. La fórmula... no, la anoté arriba. El impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Se lo voy a anotar acá para que no se pierda. El impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Y esto se mide en newton por segundos. Ojo con eso. Newton por segundo. Ya, que lo que pasa es que yo aquí me adelanté mucho porque les quería, bueno, ya les expliqué pues, un movimiento, o sea, un choque duro o un choque suave. Tienen distintos comportamientos dependiendo del peso y también de la densidad de lo que va a chocar con ellos. Recuerden que, bueno, yo le llamo momentos, pero a los libros y otras cosas le suelen llamar la cantidad de movimiento. Ya, entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la fuerza media. Ya, es decir, que en esta fórmula nos están pidiendo esto, la fuerza media del impulso. Ya, entonces, ¿cómo lo calculamos? Ahora empieza lo entretenido. Nosotros, bueno, todavía no tenemos que sacar hartas cosas más para llegar a determinar la fuerza. Entonces, ¿qué decimos nosotros? La conservación de energía. ¿Ya? ¿Me están poniendo atención? La conservación de energía en 2 menos la conservación de energía en 1. Yo lo hago al revés, porque así lo hago pensar a ustedes. Eso es igual a la variación de cantidad de movimiento. Y eso queda expresado en la siguiente fórmula, que es la masa por la velocidad 2
más, hay menos, la masa por la velocidad 1. Ya, reemplazamos entonces. ¿Qué nos queda? Que la variación de la cantidad de movimiento es igual a qué? A m, que son... ¿Dónde está? Ahí, 0,5. La verdad que lo cambiamos por el libro. 0,5. Ya, por la velocidad 2. La velocidad 2 son 20. Espérense. Disculpen, no le puse unidad. 0,5 kilogramos. Ya. Por la velocidad 2, que la velocidad 2 son 20 metros por segundo. Menos la misma masa, porque es la misma pelota, que va para allá y para acá. 0,5 kilogramos por la velocidad 1. Y la velocidad 1 es. Ya, entonces, son 30 metros por segundo. Pero ojo, acá, aquí, los 30 metros por segundo van en dirección opuesta a donde nosotros tomamos nuestro eje de coordenadas. Van en dirección opuesta. Entonces, va en sentido contrario, es negativo. Entonces aquí, ¿qué nos queda? Ahí. Menos, menos. Y menos con menos. Ya, y esto nos quedaría 0,510 kilogramos por, o sea, 10 kilogramos metro segundo. Ya, más 0,530 son 15, pero positivo. Menos con menos más. Porque este va en sentido hacia allá, hacia el eje negativo de nuestro eje de coordenadas. Ya. 15, ya. Kilogramos. Oh, y dejan cambiar el plumón. Espérenme un segundo. Chucha. Por, serían 15 kilogramos por metro segundo. Ya, entonces, disculpe. La variación de la cantidad de movimiento, 10 más 15, 25. 25 kilogramos por metros segundo. Ya, y ahora, yo no sé para qué hicimos este ejercicio, porque lo hubiéramos determinado del gráfico si hubiéramos tenido el gráfico. ¿Ya? Porque es fuerza. Por la variación del tiempo, ¿qué nos da? Es lo mismo que sacamos acá, el impulso. El área bajo la curva, es el impulso. Pero ojo que tenemos que transformar la unidad acá. Ya, entonces nos queda ahora determinar la fuerza media. Ya, y la fuerza media es igual, bueno, el impulso igual a la fuerza por el tiempo. Entonces debiera ser el impulso partido por la variación del tiempo, no el tiempo en sí. Ese es el impulso por la variación. Disculpen, puse mal la fórmula. Ya, eso es igual. La fuerza media. El impulso que nosotros sacamos, si no mal recuerdan, son 25.
Ay, acá está la bolsa. Sí. Es que no le puse el resultado. No está al lado mío. Ya, son. El impulso son 25 eh, kilogramos por metros. Ah, ojo, aquí hay que hacer una pequeña conversión. ¿Ya? Porque el área bajo la curva como el impulso es una fuerza y eso se mide en newton y todas las fuerzas se miden en newton. Bueno, menos las fuerzas magnéticas. Ya. Newton por segundo se mide el impulso. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Esto, 25 newton por segundo. Ya, y ahí tenemos la fuerza media aquí. Y ahora, ¿qué nos dicen ahí? El, el, es que yo le puse mal el encabezado. Era el impulso en función del tiempo, con el tiempo que nos habían dado ahí. Será como hacer un. Pero ahí reemplazamos eh, la fuerza, que la tenemos acá, que es 25 newton por segundo, por la variación del tiempo. Listo. Eso no. Entonces decimos que el impulso es igual a la fuerza, que son 25 newton por segundo. Eh, por 0,001. A ver, y eso nos daría 2,5, 0,25. Newton por segundos. Bueno, y eso era todo. Bueno, con esto yo me despido. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ningún problema. Disculpe, parece que no se ve bien la pizarra. Para que lo vean en el ejercicio. Si usted quiere contactarme y que yo le resuelva un ejercicio, por mi parte no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es suscribirse, porque si no, ¿cómo lo voy a conocer? Es imposible que lo pueda contactar. Y eso. Y todos los días vamos a estar subiendo un ejercicio. Hoy día fue de cantidad de movimiento, pero hoy día fue física. Hoy día fue física. Y ya subió mucha matemática, mucho ese tipo de cosas. Eh, Vamos en este canal a ver ingeniería. Aquí vamos a ver ingeniería. Vamos a hablar, vamos a ver estas cosas, chicos. Electricidad, hidráulica, magnetismo, física óptica, proyectos de gases sanitarios, climatización, muchas cosas. Ya, pues, y lo espero la próxima vez que no me demore tanto en explicar un ejercicio. Ya, pues, amigo, que esté muy bien. Hasta luego.